Momento e imagina una gran sala llena de voces, gente hablando sin parar, algunos buscando aprobación, otros intentando demostrar que tienen razón, muchos solo para llenar el vacío que deja el silencio. En un rincón, un hombre permanece callado, no parece ansioso por ser escuchado. Observa, mide los gestos, capta detalles invisibles para la mayoría. Decide hablar, no necesita alzar la voz. Bastan pocas palabras para que todos se callen y presten atención. No es el volumen lo que le da autoridad, es la escasez. No es el discurso largo lo que le da poder, sino la precisión. Ese es el principio fundamental de la ley del silencio estratégico. Comprender que en un mundo donde todos compiten por hablar más alto, la verdadera ventaja pertenece a quien sabe hablar menos, pero con mucho más impacto. Usado con intención, es una de las herramientas más sofisticadas de liderazgo, influencia y autoprotección. Conserva energía, protege planes, confunde adversarios y crea un aura de respeto que no se puede fabricar artificialmente. Vivimos en la era de la exposición compulsiva. Las redes sociales han transformado cada pensamiento en una publicación y cada emoción en una declaración pública. Muchos creen que, mientras más hablen, más relevancia tendrán. Muestra lo contrario. Las personas con influencia duradera no se desgastan intentando ser escuchadas todo el tiempo. Calculan el momento preciso para entrar en la conversación y, cuando entran, cambian su rumbo. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación, es comunicación refinada. Es como el espacio entre las notas de una melodía. Sin él, la música se convierte en ruido. Grandes líderes, empresarios y visionarios siempre lo han sabido. Por ejemplo, era famoso por escuchar mucho antes de responder. Este hábito no solo le daba información valiosa, sino que también aumentaba la percepción de que cada una de sus palabras era medida y valiosa. El poder del silencio también se manifiesta en su capacidad de proteger. Al hablar menos sobre tus planes, reduces las posibilidades de sufrir sabotajes o críticas prematuras. Más de lo que hablas, aprendes de los errores y aciertos de los demás sin necesidad de exponerte. Al dominar el silencio, creas espacio para percibir matices que pasan desapercibidos para aquellos que están demasiado ocupados intentando impresionar. En este texto, vamos a profundizar en 10 principios de la ley del silencio estratégico. Cada uno de ellos es una pieza clave para construir influencia silenciosa, autoridad natural y resultados más sólidos con menos desgaste. Cómo escuchar para entender, cómo transformar la escasez de palabras en valor, cómo usar las pausas para crear impacto y cómo el silencio puede convertirse tanto en una armadura como en una espada. No estoy aquí para animarte a callar por miedo o sumisión. Enseñarte a usar el silencio como una herramienta activa, una estrategia que, cuando se domina, te coloca en control de cualquier situación, incluso cuando todos a tu alrededor parecen disputar quién habla más rápido. Y cuando lleguemos al final de este recorrido, quiero que seas capaz de entrar en cualquier ambiente y antes incluso de abrir la boca, ya hayas conquistado el respeto de quienes están allí. Porque el silencio, cuando es estratégico, no es vacío, es presencia. Escuchar para entender, no solo para responder. Este principio parece simple, pero es un divisor de aguas entre personas comunes y estrategas de verdad. La mayoría de las personas escucha con la mitad de la mente, ya preparando lo que va a decir a continuación. Es como si, mientras el otro habla, hubiera un ruido interno repitiendo: cuando termine, es mi turno. Es que se pierde el contenido real del mensaje, los matices, los detalles que solo son percibidos por quien está completamente presente. Escuchar para entender es un acto de disciplina mental y también una forma de poder, porque quien escucha de verdad ve lo que los demás no ven.
Cuando entrenas esta habilidad, comienzas a captar información que la mayoría de las personas entrega sin darse cuenta. El estado emocional. Las pausas indican inseguridad o reflexión. Las palabras elegidas muestran valores y prioridades. En negociaciones, esto puede ser oro puro. Al percibir que el otro duda en ciertos puntos, identificas dónde están sus vulnerabilidades y dónde puedes construir puentes. Al captar entusiasmo genuino, descubres lo que realmente motiva a la persona, muchas veces antes de que ella misma tenga conciencia. Magnate del acero y uno de los hombres más ricos de la historia, era maestro en este arte. Tenía la reputación de conseguir más información en una hora de conversación que otros en semanas. No porque interrogara o presionara, sino porque hacía preguntas simples y dejaba que el silencio trabajara a su favor. Mientras los demás se apresuraban a llenar las pausas, revelaban más y más detalles. Detalles que Carnegie almacenaba para usar en el momento oportuno. Entender también es una forma de construir confianza. Cuando alguien siente que está siendo genuinamente escuchado, tiende a abrirse más, a bajar las defensas. Este espacio de apertura crea oportunidades de colaboración, alianzas y soluciones que no surgirían en un ambiente de interrupciones y respuestas apresuradas. En el mundo de los negocios y el liderazgo, la confianza es capital, y la escucha profunda es una de las monedas más valiosas. Detalle crucial: escuchar para entender exige que suspendas el juicio temporalmente. Esto no significa estar de acuerdo con todo, sino significa permitir que la otra persona termine su razonamiento antes de que decidas cómo responder. Al hacerlo, recoges un panorama completo de la situación, en lugar de reaccionar a fragmentos sueltos de información. Es como ver una película completa antes de formar una opinión, en lugar de juzgar con base en un tráiler de 30 segundos. Desarrollar este hábito exige un entrenamiento consciente. La próxima vez que estés en una conversación importante, haz un esfuerzo deliberado para mantener tu atención en lo que se está diciendo, no en lo que vas a decir. Esto puede incluir mantener contacto visual, asentir con la cabeza de forma natural y, sobre todo, resistir la tentación de interrumpir. Cuando la persona termine, en lugar de dar tu opinión inmediatamente, repite con tus propias palabras lo que entendiste. Esto, conocido como reflejo, no solo confirma que comprendiste correctamente, sino que muestra al otro que su discurso fue valorado. Otra herramienta poderosa es el uso de preguntas abiertas. Estas animan al otro a expandir sus ideas y revelar más información. Preguntas como ¿qué quisiste decir con eso? O ¿cómo llegaste a esa conclusión? Profundizan la conversación y abren caminos para entender motivaciones y contextos. Contexto tengas, más estratégicas se vuelven tus decisiones. El impacto de este hábito va mucho más allá de la comunicación. Transforma la forma en que eres percibido. Las personas que escuchan para entender transmiten calma, paciencia e inteligencia. Se vuelven naturalmente más respetadas, porque, a diferencia de la mayoría, no están compitiendo por atención, están invirtiendo atención. Sutil, pero poderosa, y con el tiempo crea una reputación que abre puertas y facilita acuerdos. Y quizás el punto más importante es que escuchar para entender te coloca siempre un paso adelante. En cualquier interacción, la persona que posee más información tiene más poder de decisión. E información no se adquiere hablando, se adquiere escuchando, observando y analizando. Cada palabra que el otro ofrece es una pieza de un rompecabezas. El rompecabezas primero dicta las reglas del juego. Por eso, el silencio estratégico comienza aquí, en la disciplina de escuchar con intención. Cuando dejas de escuchar solo para responder y pasas a escuchar para comprender,
Cambias completamente la dinámica de tus interacciones. Dejas de ser solo una voz más en el coro y pasas a ser la persona cuya opinión es esperada, respetada y valorada. Y ese es el primer paso para hablar menos y conseguir mucho más. Crear valor a través de la escasez. En la naturaleza, todo lo que es demasiado abundante tiende a perder valor. El agua que corre libremente no se vende como el diamante raro escondido en las profundidades de la tierra. Con las palabras sucede lo mismo. Mientras más las desperdicias, menos peso cargan. Por el contrario, cuando hablas poco, de forma intencional y precisa, cada frase gana densidad, importancia e impacto. Siente naturalmente atraído por lo que es raro. Esto no es solo poesía, es psicología pura. Cuando algo es escaso, nuestro cerebro lo interpreta como valioso. Este principio se usa en el marketing, en las artes e incluso en las relaciones. Una obra de arte no vale millones solo por su belleza, sino porque solo hay una igual en el mundo. Un mentor o un negociador que habla solo cuando es necesario, despierta la misma sensación. Si está diciendo esto es porque realmente importa. Observa el ejemplo de Steve Jobs. No era un hombre de palabras interminables en público. Sus presentaciones eran medidas, ensayadas y cuidadosamente construidas. Cada silencio, cada pausa, cada frase corta cargaba peso. El escenario no necesitaba hablar mucho para conmover a la audiencia. El mundo prestaba atención porque él no estaba siempre hablando, sino eligiendo momentos estratégicos para pronunciarse. Esta escasez deliberada crea un fenómeno llamado tensión positiva. Al no revelar todo el tiempo, mantienes el interés, la curiosidad e incluso la imaginación del otro trabajando a tu favor. Esto es visible en grandes negociadores. No ponen todas las cartas sobre la mesa de inmediato. Solo lo necesario para avanzar en el momento oportuno. En el día a día, aplicar este principio significa pensar antes de hablar y cortar lo que es innecesario. Esto exige autoconciencia, porque el impulso humano es llenar el silencio con palabras, ya sea para evitar incomodidad, ya sea para buscar aprobación, pero es justamente en el silencio, en esa falta aparente, que tu valor crece. Escribe que no comentas sobre todo. Cada vez que decides hablar, tu discurso es recibido con más atención. Otro aspecto de esta escasez es la preservación de energía. Hablar exige esfuerzo mental y emocional, especialmente cuando se trata de asuntos importantes. Al limitar tus palabras a momentos relevantes, conservas recursos para cuando realmente sean necesarios. Tiene tu discurso más preciso, sino que también evita desgaste innecesario con conversaciones vacías o discusiones improductivas. Hay aún el efecto en tu reputación. Las personas que hablan menos, pero con contenido, son vistas como más sabias y confiables. Piensa en cómo reaccionamos ante alguien que siempre tiene algo que decir sobre cualquier tema. En poco tiempo, dejamos de tomar sus opiniones tan en serio. Esa persona que rara vez opina, pero cuando lo hace, trae claridad, datos, experiencia. Esta diferencia crea una especie de aura de autoridad alrededor de lo que dices. Simple para comenzar a aplicar la escasez es, antes de responder a algo, preguntarte a ti mismo: ¿esto es necesario? ¿Esto contribuye a mi objetivo? ¿Esto necesita ser dicho ahora? Muchas veces percibirás que la respuesta es no, y ese no silencioso, repetido a lo largo del tiempo, construye una presencia más fuerte que cualquier discurso apresurado. Crear valor a través de la escasez también significa resistir el impulso de explicarse demasiado. Justificaciones debilita el mensaje y muchas veces abre espacio para dudas. Al hablar menos y de forma más directa, transmites confianza. Es como un general que da órdenes claras y cortas, en lugar de largos discursos, para convencer a las tropas de que la misión vale la pena.
Por último, recuerda que la escasez para funcionar debe venir acompañada de consistencia. No sirve de nada hablar poco, pero decir tonterías. Necesita tener sustancia, ser relevante y, de preferencia, generar valor inmediato para quien escucha. Eso es lo que garantiza que el poco sea en realidad mucho. Cuando internalizas este principio, percibes que hablar menos no es perder espacio, sino ganarlo. Tu voz deja de ser solo un sonido más en el ambiente y pasa a ser una señal que todos quieren captar. Dejas de ser el hablador constante y pasas a ser la referencia silenciosa que todos esperan escuchar. La influencia y el éxito es uno de los activos más poderosos que alguien puede construir. El tercer punto es usar el silencio como escudo. Aquí entramos en un terreno donde el silencio deja de ser solo una forma de comunicación y se convierte en una defensa activa contra presiones, manipulaciones y ataques. De la gente se siente obligada a reaccionar inmediatamente. Aprender a callar en los momentos adecuados es como tener una armadura invisible que bloquea los golpes antes de que te alcancen. Imagina una negociación tensa, donde la otra parte lanza una propuesta con un tono provocador, esperando que reacciones al instante. Se apresura a responder para no quedar mal. Pero es en ese impulso donde cometen errores, dan demasiada información o asumen compromisos desfavorables. El silencio rompe ese ritmo, impide que el otro controle la situación a su antojo y lo obliga a lidiar con la incomodidad de no tener una respuesta inmediata. Esta técnica la usan abogados experimentados, diplomáticos y negociadores de alto nivel. Una conversación estratégica, quien habla más generalmente revela más, y quien revela más le da ventaja al otro. El silencio, en este sentido, no es pasividad, es acción calculada. Fuerza a la otra parte a llenar el vacío, muchas veces revelando detalles, inseguridades o concesiones que no harían si tú hubieras hablado primero. También está el factor psicológico. El ser humano se siente incómodo con el silencio prolongado en las interacciones sociales. Entrevistas. El entrevistador que guarda silencio después de que el candidato responde suele obtener más información. El entrevistado, molesto con la pausa, empieza a hablar más para llenar el espacio. En discusiones personales, este mismo efecto puede desarmar a alguien que esperaba conflicto, pero recibió calma. El silencio como escudo también protege tu reputación. Impulsivamente, especialmente en momentos de emoción, puede generar frases de las que te arrepentirás después. Una pausa silenciosa antes de reaccionar te da tiempo para evaluar si la respuesta contribuye a tu objetivo o solo satisface el ego momentáneo. Es la vieja máxima. Rara vez te arrepientes de haberte quedado callado, pero muchas veces te arrepientes de lo que dijiste. Esto no significa callarte en todas las situaciones, sino elegir cuándo el silencio te sirve mejor. Si alguien te provoca públicamente, el silencio puede mostrar que no te rebajas a disputas menores. Pero si callarte perjudica tu credibilidad o permite que se esparzan informaciones falsas, entonces debes romper el silencio con palabras firmes y medidas. El secreto está en discernir cuál de las dos opciones preserva más tu poder. En la vida personal, el silencio como escudo evita desgastes innecesarios. Inútiles se podrían evitar si una de las partes simplemente optara por no responder en el calor del momento. Esto no es cobardía, es inteligencia emocional. El silencio, en este caso, es como apagar el combustible de un motor a punto de explotar. Interrumpes el ciclo de reacción y contrarreacción que solo empeoraría el problema. Una forma práctica de aplicar este principio es crear el hábito de la pausa de 3 respiraciones. Presión para responder, respira profundamente 3 veces antes de hablar. Este intervalo,
por pequeño que parezca, es suficiente para romper el impulso y devolverte el control de la situación. Muchas veces, al final de esas respiraciones, te darás cuenta de que no necesitas responder nada en ese momento y que el silencio ya cumplió su función. Al usar el silencio como escudo, también transmites una imagen de confianza y autocontrol. No se apresuran a reaccionar, dan la impresión de que están seguras, que piensan antes de actuar, que no se dejan manipular por urgencias fabricadas, y esa imagen, repetida con el tiempo, construye una reputación de fuerza que aleja los ataques antes de que comiencen. En el fondo, usar el silencio como escudo se trata de no permitir que otros dicten tu ritmo. Es sobre no caer en la trampa de reaccionar inmediatamente solo para demostrar que estás en el juego. Ir cuándo y cómo responder, de forma que cada palabra sea una decisión, no una reacción. Y cuando esto se convierte en hábito, te das cuenta de que siempre estás en control, incluso cuando no dices nada. El cuarto punto es responder con preguntas inteligentes. Este es uno de los recursos más elegantes y eficaces del silencio estratégico, porque transforma la presión de responder en una oportunidad para obtener más información, más claridad y a menudo más poder en la interacción. Una pregunta bien planteada, mantienes el control de la conversación, rediriges el foco hacia la otra parte y abres espacio para que revele más de lo que pretendía. La mayoría de la gente cree que ante una pregunta o provocación, la respuesta debe ser directa e inmediata. Pero los grandes estrategas saben que, al devolver una pregunta, no solo ganas tiempo para pensar, sino que también desplazas la responsabilidad de la respuesta a quien preguntó. Extremadamente útil en negociaciones, entrevistas, reuniones o incluso en conflictos personales. Observa el ejemplo de un reportero intentando obtener información estratégica de un ejecutivo. ¿Tienen previsto lanzar un nuevo producto este año? Un profesional común podría responder sí o no, dando o negando información. Un estratega, sin embargo, podría responder: ¿por qué cree usted que lanzaríamos algo ahora? Mantiene el control, evita comprometerse y además obtiene datos sobre lo que la otra parte ya sabe o sospecha. Este método también es un gran aliado en la resolución de problemas. En vez de reaccionar con justificaciones cuando te cuestionan, puedes hacer preguntas que dirijan la conversación hacia un camino más constructivo. ¿Cómo podemos resolver esto de la mejor manera? ¿O qué sería una solución aceptable para usted? No solo muestran que estás dispuesto a colaborar, sino que también fuerzan al otro a asumir parte de la responsabilidad de la solución. En la vida personal, responder con preguntas inteligentes ayuda a evitar conflictos innecesarios. Cuando alguien te critica, por ejemplo, en vez de contraatacar, pregunta: ¿qué te llevó a esa conclusión? Use la atención, demuestra autocontrol y abre espacio para entender si hay algo útil en esa crítica o si es solo una reacción emocional del otro. El secreto aquí es formular preguntas que incentiven respuestas más elaboradas. Las preguntas cerradas, que solo permiten sí o no, tienen su valor, pero las preguntas abiertas revelan mucho más. ¿Cuál fue el razonamiento detrás de eso? ¿Cómo llegamos a este punto? Cada una de estas preguntas invita al otro a profundizar, y cuanto más habla, más entiende sus motivaciones, inseguridades y objetivos. Otro beneficio de responder con preguntas es crear la percepción de que eres una persona ponderada y estratégica. En lugar de caer en la trampa de la prisa, demuestras interés genuino y habilidad para conducir conversaciones de forma inteligente. Credibilidad, y con el tiempo hace que los demás elijan mejor las palabras antes de hablar contigo, porque perciben que no pueden obtener reacciones fáciles. Hay también una ganancia emocional.
Hacer preguntas en vez de responder directamente impide que digas algo de lo que puedas arrepentirte. Muchas veces, en el calor del momento, la mejor respuesta no es una afirmación, sino una pregunta que devuelve la energía al otro. Entre el estímulo y tu respuesta es donde nace la estrategia. Para aplicar este principio en la práctica, comienza observando conversaciones de tu día a día. Cuando sientas ganas de responder inmediatamente, espera un segundo y pregúntate, ¿qué pregunta puedo hacer ahora que me dará más claridad? Con el tiempo, esta habilidad se volverá automática y responderás de forma más estratégica en prácticamente cualquier situación. Preguntas inteligentes es como jugar ajedrez verbal. No mueves tus piezas sin propósito, observas al adversario exponerse, revelar su plan, gastar energía. Mientras tanto, tú preservas el elemento sorpresa, mantienes la ventaja y cuando decides actuar, ya sabes exactamente dónde colocar tu pieza para ganar el juego. Y en el silencio estratégico, esa ventaja es oro puro. El quinto punto es observar antes de actuar. Aunque parezca obvio, es ignorado por la mayoría de la gente porque vivimos en una cultura que valora la velocidad más que la precisión. Pero en el juego de la influencia y el éxito, la prisa es frecuentemente la puerta de entrada a errores costosos. Observar antes de actuar significa resistir el impulso de entrar en acción solo porque todos a tu alrededor se están moviendo. Atrás, para ver el panorama completo, en lugar de reaccionar al detalle que está justo delante de ti. Piensa en un jugador de ajedrez experimentado. Él no mueve una pieza solo porque le toca. Evalúa las posiciones, los patrones y las intenciones del adversario. Imagina varios escenarios antes de elegir el movimiento más ventajoso. Este mismo razonamiento se aplica a la vida y a los negocios. Más antes de actuar, reduce drásticamente la probabilidad de ser tomado por sorpresa y aumenta exponencialmente sus posibilidades de tomar la decisión correcta. Observar antes de actuar comienza con el control de la ansiedad interna. Muchas veces, nuestro deseo de hacer algo viene de la necesidad de aliviar la tensión de no tener control inmediato sobre una situación. Lo estratégico nos enseña que el verdadero control viene de comprender el ambiente antes de exponerte en él. Un ejecutivo que entra a una reunión importante sin hablar en las primeras rondas de discusión, pero que presta atención a cada palabra y expresión, llega al momento de hablar con un arsenal de información que los demás no tienen. Este hábito también involucra la lectura de señales no verbales. Personas con los ojos, con el cuerpo, con las pausas. ¿Cuántas veces una oportunidad o un riesgo se anuncia antes de que se diga cualquier palabra? En negociaciones, por ejemplo, una leve sonrisa puede indicar apertura, mientras que cruzar los brazos puede revelar resistencia. Observar es captar estas señales y usarlas como guías para el próximo paso. La historia está llena de ejemplos de líderes que supieron esperar para actuar. En el clásico El arte de la guerra ya decía: aquel que conoce al enemigo y a sí mismo no necesita temer el resultado de 100 batallas. Y conocer al enemigo, o al mercado, o al escenario político, o a la persona con la que negocias, exige paciencia y observación. En el día a día, aplicar este principio puede significar simplemente esperar unos minutos antes de responder a un correo electrónico importante, observando si surge nueva información en ese intervalo. Observar la dinámica de un grupo antes de proponer una idea para entender quién influencia a quién. Puede significar, en un conflicto, escuchar a la otra parte hasta el final sin interrumpir, aunque ya tengas una respuesta en la punta de la lengua. Observar antes de actuar también protege contra manipulaciones. Los manipuladores adoran provocar reacciones rápidas, porque las reacciones rápidas generalmente son emocionales y menos racionales. Observar. No solo ganas tiempo para pensar,
sino que obligas al otro a mostrarse más. Esto puede revelar intenciones ocultas, contradicciones o debilidades que no aparecían al principio. Este hábito exige entrenamiento de presencia. Significa estar en el momento con todos los sentidos activos, no solo físicamente presente. Significa no perderte en pensamientos paralelos mientras la situación se desarrolla. Más detalles captarás, y son esos detalles los que dan ventaja. El gran beneficio de observar antes de actuar es que cuando finalmente decides moverte, tus acciones parecen quirúrgicas. Mientras otros desperdician energía intentando varias aproximaciones, tú aciertas en el punto exacto, porque esperaste hasta tener la máxima información posible. Presión de que siempre aciertas o tienes suerte, cuando en realidad es solo estrategia sostenida por la paciencia. En última instancia, observar antes de actuar es un recordatorio de que hablar o actuar primero no siempre es señal de liderazgo. Muchas veces, el verdadero líder es aquel que espera, analiza, aprende y luego hace un movimiento que cambia completamente el juego. Silencio estratégico, esa paciencia no es solo una virtud, sino un arma silenciosa que decide victorias. El sexto punto es proteger tus planes. En el silencio estratégico, esta es una de las reglas más valiosas y una de las más difíciles de seguir, porque exige resistir al impulso natural de compartir ideas y logros antes de tiempo. Profundamente humano en querer contar nuestros planes. Buscamos aprobación, apoyo o simplemente la validación de que vamos por buen camino. Pero cada vez que abrimos la boca para revelar lo que aún está en construcción, exponemos algo precioso a críticas prematuras, interferencias e incluso sabotaje. Se entienden que los planes no son semillas para exhibir, son semillas para plantar, regar y cuidar lejos de ojos curiosos hasta que estén lo suficientemente fuertes como para resistir el viento. Nikola Tesla, por ejemplo, guardaba sus proyectos en secreto absoluto hasta que estaban listos para funcionar. Él sabía que el valor de una idea no está solo en la genialidad, sino también en la capacidad de protegerla hasta que pueda sostenerse por sí misma. Demasiado sobre tus objetivos es que crea dos riesgos inmediatos. Primero, el riesgo emocional. Comentarios negativos o dudas de otras personas pueden minar tu confianza antes incluso de empezar. Segundo, el riesgo estratégico. Alguien puede usar la información para adelantarse o crear obstáculos. Han perdido el liderazgo en una idea porque compartieron demasiados detalles en una conversación inocente. Proteger tus planes no significa vivir desconfiado de todos, sino establecer criterios claros sobre con quién y cuándo compartir información. Esto implica evaluar cuánto puede realmente contribuir esa persona al avance de tu objetivo y si está alineada con tus intereses. Quien tiene un papel directo en la ejecución y mantener distancia de los curiosos que quieren saber por saber, es una disciplina que ahorra desgaste y protege oportunidades. Otra razón para guardar silencio es evitar la ilusión de logro. Estudios psicológicos muestran que cuando hablas públicamente sobre un objetivo, el cerebro libera dopamina similar a cuando realmente lo conquistas. Falsa sensación de progreso que muchas veces reduce tu motivación para ejecutar de hecho. Es decir, hablar sobre un plan puede hacerte sentir que ya avanzaste, cuando en realidad aún no has hecho nada. Aplicar este principio en el día a día puede ser simple. Al sentir ganas de compartir algo importante, pregúntate, ¿esta información está lo suficientemente madura como para ser expuesta? Si la respuesta es no, guárdala para ti. Anotar tus ideas y planes en un cuaderno privado, como hacen muchos líderes e inventores. Esto alivia la necesidad de sacarlo de la cabeza, sin correr el riesgo de ponerlo en el radar de quien no debería saber.
También es importante proteger no solo lo que quieres hacer, sino cómo lo vas a hacer. Muchas veces, la gente puede saber tu objetivo general, pero no necesita tener acceso a los detalles del camino. Es donde está tu ventaja competitiva, ya sea en el mundo de los negocios, en los estudios o en la vida personal. Esa protección también funciona como un filtro natural de energía. Al hablar menos sobre tus planes, te concentras más en actuar que en explicar. Tu energía deja de ser dispersa en conversaciones y pasa a ser invertida en la ejecución real. Resultados. Y de paso, aumenta el impacto cuando finalmente revelas tu logro. No como una promesa, sino como un hecho. Al final, proteger tus planes es cuestión de madurez estratégica. Es entender que por más emocionante que sea compartir, el silencio en esta fase es un acto de amor por tu propio futuro. Con disciplina, este hábito garantiza que cuando tus ideas salgan a la luz, estarán tan sólidas que ninguna crítica podrá apagarlas y ningún competidor podrá copiarlas a tiempo. Es hacer del silencio el guardaespaldas más fiel que tus sueños hayan tenido. El séptimo punto es usar el silencio para aumentar la autoridad. Una de las aplicaciones más sutiles y poderosas del silencio estratégico, porque actúa directamente en la forma en que la gente percibe tu presencia y el peso de tus palabras. En un mundo donde muchos intentan imponerse por el exceso de habla, el verdadero líder es aquel que no necesita gritar para ser escuchado. Su simple postura silenciosa ya llama la atención. La autoridad no es solo lo que sabes o el cargo que ocupas, sino la forma en que te posicionas. Dan menos y observan más, transmiten un mensaje silencioso de autoconfianza. No necesito probarme a nadie. Este comportamiento despierta curiosidad y respeto, porque sugiere que tus palabras son raras y por lo tanto valiosas. Observa cómo esto se manifiesta en la práctica. En una reunión siempre hay un participante que comenta sobre todo, da su opinión en cada punto e intenta mostrar que está al tanto de cada detalle. Está quien escucha con atención, toma pocas notas, permanece tranquilo y cuando finalmente habla, el ambiente se silencia. No es coincidencia. Este efecto ocurre porque el silencio crea expectativa. La gente piensa, si se ha callado hasta ahora, lo que va a decir debe ser importante. Grandes líderes a lo largo de la historia dominaron este arte. Nelson Mandela, por ejemplo, era conocido por ser un oyente paciente. Hablaran antes de exponer su punto de vista. Cuando lo hacía, sus palabras cargaban peso justamente porque eran raras. Esto no solo le daba autoridad, sino que también controlaba el ritmo de las conversaciones, ya que todos aguardaban el momento en que él rompería el silencio. El silencio también impide que te desgastes en disputas pequeñas. Al negarte a entrar en debates irrelevantes, preservas tu imagen y evitas que tu voz se mezcle con el ruido. Idea de que solo intervienes cuando algo realmente merece tu atención. A largo plazo, esto construye una reputación de seriedad y objetividad. Para aplicar este principio, es importante entender que aumentar la autoridad mediante el silencio no significa ausentarse o aislarse. Se trata de hablar menos, pero con más calidad. Esto exige preparación. Cada vez que abres la boca, tus palabras necesitan tener propósito, claridad e impacto. Prepara el terreno para que tu habla brille. Otro efecto interesante es que este tipo de postura atrae oyentes más atentos. Las personas que hablan todo el tiempo terminan teniendo sus palabras filtradas por la mente de los demás. Muchos dejan de escuchar después de un tiempo. Ya quien habla poco despierta atención total, porque hay un sentido de rareza y de oportunidad. No puedo perderme lo que va a decir.
Es no confundir silencio estratégico con distanciamiento arrogante. El objetivo no es colocarse por encima de los demás, sino demostrar control y discernimiento. La diferencia está en la intención. En el silencio estratégico estás presente, involucrado y atento, solo que eliges no ocupar espacio innecesario con palabras vacías. En la vida personal, esto también funciona. Amigos, en la familia o en las relaciones, aquel que sabe escuchar más y hablar menos termina convirtiéndose en la referencia cuando es hora de decidir o aconsejar. Esto ocurre porque la gente asocia la calma y la ponderación con la sabiduría y la confianza. Cuando este hábito se cultiva, te das cuenta de que empiezas a recibir más invitaciones para participar en decisiones importantes, más respeto en las interacciones y más credibilidad en tus opiniones. El silencio, cuando se usa con inteligencia, crea un contraste poderoso. Hace que cada una de tus palabras sea tratada como un recurso raro y precioso. Al final, usar el silencio para aumentar la autoridad es como pulir una joya. Cuanto más cuidadoso eres al mostrarla, más valor parece tener. Y en el campo de la influencia, la percepción y el valor van de la mano. Hablas de forma que cada frase se vuelve memorable, y eso es uno de los mayores multiplicadores de poder que existen. El octavo punto es dominar el autocontrol emocional. En el contexto de la ley del silencio estratégico, este es uno de los pilares más importantes, porque es a partir de él que decides cuándo hablar, cómo hablar y principalmente cuándo no hablar. El silencio deja de ser estratégico y pasa a ser solo ausencia de respuesta, y esto en muchos casos puede incluso debilitar tu posición. El autocontrol emocional comienza por la conciencia de que las emociones intensas distorsionan la claridad mental. La rabia, la frustración, el miedo o la euforia son estados que, si no se administran, te empujan a decir cosas que no estaban en el plan y a revelar información que debería permanecer guardada. Visto a alguien entregar el oro en el calor de un debate o destruir una negociación porque no consiguió contener una reacción. Es exactamente este tipo de error el que el silencio estratégico evita, pero solo si se sostiene por el dominio de las emociones. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía constantemente en sus diarios sobre la importancia de no dejarse esclavizar por reacciones automáticas. En una posición de liderazgo, cualquier palabra dicha impulsivamente podía desencadenar consecuencias irreversibles. Lo mismo vale para nosotros. Incluso fuera del trono, lideramos negociaciones, relaciones y oportunidades que pueden perderse por una frase mal colocada. Dominar el autocontrol emocional no es reprimir sentimientos, es sentir, reconocer y decidir de forma consciente qué hacer con ellos. Esto exige práctica y presencia. Atención. El simple acto de respirar profundo y pausar unos segundos antes de responder ya crea espacio para que la razón recupere el control. Esa pausa, que para algunos es incómoda, para el estratega es oro. Es el intervalo en que se elige la mejor respuesta o incluso la decisión de no responder en ese momento. Una técnica poderosa es el reframing mental, reinterpretar la situación antes de reaccionar. En vez de absorberlo como un ataque personal, pregúntate internamente, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿será que esto revela más sobre el otro que sobre mí? Este tipo de reposicionamiento neutraliza el impacto emocional y te mantiene al mando. El autocontrol también protege tu imagen. Las personas que reaccionan de forma explosiva o apresurada terminan siendo vistas como inestables y poco confiables. Calma, incluso bajo presión, transmite seguridad y gana respeto. Y esto crea un efecto duradero. Con el tiempo, los demás piensan dos veces antes de intentar provocar o manipularte, porque perciben que no consiguen sacarte del equilibrio.
Otro aspecto esencial es saber calibrar el tono cuando decides hablar. El autocontrol no significa silencio absoluto, significa hablar en el momento correcto y de forma alineada con tus objetivos. Calma y objetiva, dada después de una provocación, puede desmontar al otro lado mucho más que cualquier explosión de palabras. Es como un maestro de artes marciales que no desperdicia energía con movimientos innecesarios, pero acierta con precisión cuando decide actuar. Aplicar esto puede ser tan simple como alejarse brevemente de una conversación acalorada para recuperar la compostura, o posponer una respuesta por correo electrónico para el día siguiente, cuando la emoción se haya enfriado. Son pequeñas elecciones que acumulan grandes resultados. En el fondo, dominar el autocontrol emocional se trata de asegurar que tú eres el dueño de tus palabras, y no al revés. Es sobrenegarte a ser rehén del calor del momento. El silencio estratégico con el autocontrol, creas una combinación casi imbatible. La habilidad de actuar solo cuando es ventajoso y de permanecer firme cuando el mejor movimiento es simplemente no moverse. El noveno punto es crear impacto con pausas. Dentro de la ley del silencio estratégico, esta es una de las técnicas más refinadas, porque no se trata solo de callar, sino de usar el silencio como parte del mensaje. Colocada es como un reflector. Ilumina lo que vino antes y lo que vendrá después, haciendo que cada palabra gane más peso y penetre más profundamente en la mente de quien escucha. Los grandes comunicadores entienden este poder intuitivamente. Winston Churchill, por ejemplo, no hablaba de forma acelerada. Usaba pausas largas y calculadas que obligaban a la audiencia a absorber cada idea antes de pasar a la siguiente. Esas pausas no eran vacilación, eran control, ritmo de la atención, forzando a todos a seguirle al compás que él escogía. El efecto psicológico de la pausa es fascinante. Cuando hablas y de repente te callas por unos segundos, la mente del oyente se enciende. Es como si una alarma interna se disparara. Lo que viene ahora es importante. Ese momento de máxima atención hace que la frase siguiente se registre con más claridad y tenga más posibilidades de ser recordada. No solo sirven para dar énfasis, también crean suspenso y mantienen el interés. Es lo que escritores y cineastas llaman tiempo de tensión, ese breve instante antes de la revelación que mantiene a todos al borde de la silla. En una negociación, esta misma lógica puede llevar a la otra parte a hablar más para llenar el espacio, revelando información que no tendrías si hubieras seguido hablando sin parar. Con impacto, es preciso primero perderle el miedo al silencio. La mayoría de las personas habla demasiado rápido porque siente incomodidad cuando no hay sonido. Esa incomodidad es un reflejo social, pero el estratega la transforma en herramienta. Al sostener una pausa, demuestras control emocional y seguridad en lo que estás diciendo. Sencillo es, durante conversaciones importantes, conscientemente reducir el ritmo del habla e insertar pequeñas pausas en puntos estratégicos. Justo después de hacer una afirmación importante, antes de responder a una pregunta difícil o al presentar una propuesta decisiva. Esa pausa crea espacio para que tus palabras resuenen y para que el otro procese lo que se dijo. Otro beneficio es que las pausas te dan tiempo para pensar. En el calor de una conversación, queremos responder inmediatamente para no parecer que estamos dudando, pero al insertar una pausa deliberada, ganas unos segundos preciosos para formular una respuesta más precisa y alineada con tu objetivo. En la vida personal, este recurso es igualmente poderoso. En discusiones emocionales, una pausa antes de responder puede evitar que digas algo sin pensar. Pacto emocional.
Como una declaración de amor o una disculpa, la pausa hace el momento más intenso y memorable. Con el tiempo, usar pausas estratégicas se convierte en un hábito natural. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas disputar la atención hablando más rápido o más alto. Puedes conquistarla controlando el espacio entre las palabras. De orquesta que no solo dirige las notas, sino también los silencios, sabiendo que son ellos los que dan forma a la música. Al final, crear impacto con pausas se trata de entender que el silencio, cuando se usa con intención, no interrumpe la comunicación, la amplifica, transforma frases simples en declaraciones impactantes, convierte conversaciones comunes en momentos inolvidables y asegura que cuando hablas, todos realmente escuchen. Es transformar el silencio en presencia. Este es, quizás, el nivel más elevado de la ley del silencio estratégico, porque aquí el silencio deja de ser solo una técnica y se convierte en parte de tu identidad. Es cuando no necesitas palabras para ocupar espacio, influir en el ambiente o inspirar respeto. Tu postura, tu mirada y tu energía hablan por ti. Transformar el silencio en presencia comienza por comprender que la comunicación no es solo verbal. Mucho de lo que transmitimos viene de lo que no decimos. Es el tono de la mirada, la firmeza de los gestos, la tranquilidad de la respiración, la forma en que ocupamos el espacio físico. Cuando dominas estos elementos, el silencio deja de ser vacío y se vuelve magnético. Piensa en cómo es entrar a una habitación donde está alguien a quien respetas profundamente. Sin decir nada, esa persona logra alterar la atmósfera. Puede ser un líder, un mentor o incluso un adversario respetado. Que hace que todos ajusten la postura, midan las palabras y presten más atención. Este efecto no viene del azar. Se construye con conciencia, disciplina y principalmente autoconfianza. El silencio-presencia tiene tres fundamentos principales. El primero es la atención plena. Cuando estás totalmente presente en el momento, sin perderte en distracciones internas, transmites seguridad e interés genuino. Conexiones más fuertes con las personas, incluso sin hablar. El segundo es el alineamiento interno. Saber quién eres, qué representas y cuáles son tus valores. Este alineamiento evita que te sientas obligado a probar algo todo el tiempo, y esto se percibe como fuerza. El tercero es la consistencia. Actuar de forma coherente a lo largo del tiempo, de modo que tu silencio no se interprete como desinterés, sino como un reflejo natural de tu estabilidad emocional y mental. Esta presencia silenciosa es un arma poderosa. En reuniones importantes puedes decir poco, pero posicionarte con claridad y postura, transmitiendo autoridad sin esfuerzo. En negociaciones, crea un campo psicológico donde la otra parte siente que necesita ganarse tu reacción o aprobación, lo que te pone en control del ritmo. En la vida personal, esta misma presencia puede traer armonía y equilibrio. Momento de tensión familiar o entre amigos. Mientras todos hablan al mismo tiempo, tú permaneces calmado, atento, mirando a los ojos y escuchando. Sin levantar la voz, te conviertes en un punto de estabilidad. Muchas veces, solo esa postura ya es suficiente para cambiar el tono de la conversación. Transformar el silencio en presencia también significa cultivar el lenguaje corporal. Cabeza erguida, contacto visual firme, pero no agresivo, gestos controlados y respiración profunda comunican confianza y seguridad. Estas pequeñas cosas, practicadas consistentemente, crean una impresión duradera y dan sustancia a tu silencio. Otro aspecto esencial es no confundir presencia silenciosa con ausencia o apatía. Presencia es energía dirigida. Estás ahí, conectado, absorbiendo y procesando todo, listo para actuar cuando sea necesario. Se percibe incluso sin palabras.
y es lo que separa la verdadera presencia de una simple quietud. Cuando el silencio se convierte en presencia, empiezas a influir no por lo que dices, sino por lo que representas. Tu imagen, tus acciones y la forma en que manejas tu propio tiempo se convierten en mensajes poderosos. Y esto crea un efecto curioso. Cuanto más sólida sea tu presencia silenciosa, menos necesitas hablar para ser tomado en serio. Transformar el silencio en presencia es la etapa en la que dejas de usar el silencio como herramienta aislada y empiezas a vivir como si fuera parte natural de quien eres. Es cuando las personas sienten tu fuerza incluso antes de que abras la boca. Y en ese punto, hablar menos no es solo una elección estratégica, es una marca registrada, una firma que le dice al mundo: estoy aquí, estoy atento y estoy en control. Esta jornada sobre la ley del silencio estratégico. Y ahora tienes en tus manos un conjunto de herramientas que, si se usan con conciencia, pueden transformar completamente la forma en que eres percibido, cómo te posicionas y cómo conquistas resultados. A lo largo de este camino hemos visto que el silencio, lejos de ser pasividad, es una de las más sofisticadas expresiones de poder, y que hablar menos, pero con intención, es la clave para conquistar mucho más, entendiendo el poder de escuchar, para comprender y no solo para responder, captando matices que pasan desapercibidos para quien solo está esperando su turno para hablar. Aprendimos a crear valor a través de la escasez, haciendo cada palabra rara y por lo tanto valiosa. Descubrimos cómo usar el silencio como escudo contra manipulaciones y presiones, y cómo responder con preguntas inteligentes para conducir conversaciones y extraer información crucial. Importancia de observar antes de actuar, acumulando datos antes de cualquier movimiento. Y vimos cómo proteger tus planes es fundamental para evitar interferencias y preservar energía. Entendimos el impacto de usar el silencio para aumentar la autoridad, construyendo una presencia que atrae respeto, y el papel del autocontrol emocional para garantizar que cada palabra sea una decisión, no una reacción. Sobre crear impacto con pausas, transformando el espacio entre las palabras en parte del mensaje. Y finalmente, llegamos al nivel más elevado, transformar el silencio en presencia, cuando tu simple postura ya influencia, conecta y genera respeto. Estos 10 principios no son trucos pasajeros, sino hábitos que moldean quién eres. Cuando se aplican juntos, forman un escudo invisible contra el ruido y un amplificador para tu voz. Tus ideas y fortalecen tu imagen, sino que también aumentan la claridad de tus decisiones y la precisión de tus acciones. Ahora, la decisión es tuya. Dejar este conocimiento como teoría o transformarlo en práctica. Empieza hoy. Elige uno de estos principios y aplícalo en las próximas 24 horas. Observa cómo reacciona el ambiente. Siente cómo cambia tu presencia. Te darás cuenta de que no necesitas hablar mucho para ser escuchado. Basta con hablar bien, en el momento correcto. Si este contenido te hizo sentido, si te ayudó a ver el poder que existe en el silencio y en la presencia, no lo guardes solo para ti. Suscríbete, comparte y sigue. Así, no solo fortaleces tu propio camino, sino que también ayudas a más personas a descubrir que, en el juego de la vida, quien controla sus propias palabras, controla su propio destino. El silencio estratégico no es solo una técnica, es un estilo de vida que te transforma en el maestro invisible que mueve las piezas sin necesidad de exponerse en el tablero.